Hola, ¿qué tal, roleras y roleros? Soy Jaime González, el narrador friki. Bueno, bienvenidas y bienvenidos aquí a Rol en Villafriki. Hoy os quiero grabar el siguiente vídeo reseña acerca de capítulos y escenarios de La Serpiente de Dos Cabezas. Este es un escenario del que voy a hablar hoy. El vídeo anterior os estuve hablando del escenario introductorio, que es el de Bolivia, en el que van a buscar a la... Bueno, deciros, como siempre, spoilers gordos a partir de este mismo instante, ¿vale? Si no has jugado La Serpiente de Dos Cabezas y pretendes jugarlo alguna vez en tu vida, deja de ver este vídeo inmediatamente. Te agradecería aún así que te suscribieras al canal, que le pusieras un me gusta ahí, que este vídeo está molón. Pero si no quieres saber más cosas de la cuenta acerca de La Serpiente de Dos Cabezas, de esta pedazo de campaña de Palp Chulu, por favor, deja de ver el vídeo inmediatamente. Deciros eso, que en el vídeo anterior os estuve contando un poco cómo monté el episodio de Bolivia, que acabó con los personajes teniendo éxito, llevándose a la momia, llevándose la vara, el cetro de las serpientes, llevándoselo a Nueva York, a Caduceo. Claro, habían averiguado que Caduceo no era la empresa de ayuda humanitaria que ellos pensaban, sino que por lo visto Caduceo se estaba enfrentando a una organización de hombres serpiente llamada La Noche Interior, ¿vale? Ahí se quedó un poco la situación de los jugadores con respecto a la campaña. En este siguiente escenario, los jugadores volvían a Nueva York. Entonces, bueno, es la primera vez que los jugadores caen en Nueva York y Nueva York, a partir de ahora en la campaña, se empieza a convertir en un escenario recurrente porque se van a hacer misiones por ahí al mundo, al globo, a donde les toque, a donde les mande Caduceo o más adelante donde deciden ellos que quieren ir y vuelven luego a Nueva York. Entonces, hay una trama en Nueva York que se va a ir desarrollando cada vez que ellos van volviendo y entonces, bueno, es uno de los primeros trabajos que te tienes que pegar en la campaña, ya que tú tienes ahí la trama de Nueva York en un capítulo, el capítulo de Nueva York, te cuentan un montón de cosas acerca de Nueva York y tú ahí ya te tienes que empezar a montar un poco cómo vas a querer ir intercalando esa trama para que la cosa vaya confluyendo a un clímax en Nueva York al mismo tiempo que los personajes van avanzando en la campaña. Yo estoy bastante contento de cómo quedó, teniendo en cuenta que no aparecieron todas las cosas que podían haber aparecido en Nueva York, ni sucedieron todas las cosas exactamente a lo mejor como me hubieran gustado que hubieran sucedido, pero entre algunas pinceladas que les metí yo y algunas ideas de los jugadores, al final fuimos acabando desarrollando el escenario. Este escenario básicamente, en la descripción del escenario, primero tienes uno de los protagonistas principales del escenario, que es el edificio Medam. El edificio Medam es un pedazo de edificio de oficinas de la hostia, que es donde tiene Caduceo su centro, o sea, su cuartel general, es donde vive además Joshua Medam, que es el jefazo de Caduceo y estas historias. Entonces, lo dicho, como es un sitio, bueno, es donde van a aparecer los jugadores según vuelven de Bolivia, los metes en un hospital, los dejas reposar un tiempo, si son personajes que tengan sus trasfondos familiares, sociales y demás, oye, que aprovechen y se peguen unos días de esparcimiento, que luego la aventura pulp es muy exigente, pero quedan con sus jefes de caduceo, que les van a presentar, pues eso, les van a presentar el edificio, la organización y todo esto. Entonces, primero tienes una descripción del edificio muy chula, pues que el edificio caduceo mola que te cagas. O sea, tienes un mapa ahí y todo, sobre todo porque hay un par de plantas, creo que son las 7 y la 8, que es donde están las oficinas secretas de caduceo, pero luego a partir de la planta 18 en el ático es donde vive Joshua Medam, y bueno, y está eso cerrado a cal y canto, y luego en los sótanos también tienen unas movidas que te cagas ahí, súper secretas y súper chungas. Entonces, bueno, el edificio es un sitio que al principio los jugadores van a llegar y van a llegar de wow, la organización Caduceo, pero según vaya avanzando la campaña ya veremos que Caduceo cada vez les va a chirriar más y va a llegar un momento que van a querer explorar partes del edificio de una forma u otra. Aquí, esto por un lado eso, Caduceo. Aquí en Caduceo hay una serie de personajes que pueden tener mayor o menor relevancia según quieras tú en la campaña, pero hay algunos personajes muy molones y muy útiles. Stan Gonsalves, que es el siguiente al mando después de Joshua Medam, que es uno de los malos malosos. Está Sapiro, que es un tipo que trabaja para Caduceo, que es el jefe ahora mismo de los jugadores, el jefe directo una vez que ha muerto Ursini en Bolivia, que va a tener importancia en el siguiente episodio en Borneo. Está Frank De Luca, que es el jefe de seguridad, que es un personaje que tiene mucho juego también, si lo quieres meter. Yo tardé mucho en meterlo en la campaña realmente, pero es un personaje bastante bestia, porque es un hombre serpiente y resulta que encima el tío es cocainómano, entonces, hostia, tiene unos arrebatos de violencia y de paranoia. Ahí puede estar chulo, le puedes dar mucho juego.
Aparte están Philip Connors, que es un jefe de intendencia de Caduceo, y Dolores Parville, que es la secretaria personal de Joshua Medam. Esos dos personajes, que no acaban de ser malvados, pero están metidos en la organización, pueden ser unas fuentes de información importante. Y luego yo creé un par de personajes que me gustaron, un par de agentes de campo similares a los jugadores, que eran Matthew Lewis y Eileen Parker. Los presenté en la primera escena en la que fueron a Caduceo, que se encontraron ahí esa típica imagen de una redacción de periódico a tope, con dos teléfonos sonando ahí y tal, con mapas en las paredes y toda esa historia, que fue un impacto chulo de repente entrar en esa planta secreta de Caduceo y encontrarse con todo el mogollón. Ahí les presenté a los personajes, parecían color, solamente parecían simplemente un detalle de ambientación, pero son personajes que creé ahí, coloqué ahí para que tuvieran más relevancia más adelante. Los creé con idea de que más adelante, cuando los jugadores empezaran a sospechar de Caduceo, estos otros personajes por su cuenta sospecharan también y se pudieran aliar con los jugadores para facilitarles información. Así que esos quedaron ahí. La cosa es que, aparte del edificio Caduceo y las investigaciones que van a hacer los jugadores por su cuenta con Caduceo, en el edificio de Nueva York luego hay una trama que relaciona a Caduceo y mete también a la mafia por medio, que me mola un montón, porque, joder, todo lo que sea meter a la mafia en una aventura pulp mola mogollón. Y es que la mafia neoyorquina también sospecha de Caduceo, porque resulta que Caduceo tiene unos almacenes en Red Hook, ahí en el puerto de Nueva York, y resulta que la mafia sospecha que están traficando con heroína, la noche interior les ha metido información falsa diciéndoles que trafican con heroína y tal y cual, porque tienen un infiltrado de la noche interior, también la mafia ahí, entonces la mafia le pide ayuda a los jugadores para que investiguen Red Hook, y pasan todas estas historietas ahí, va viendo una trama con la mafia. Una trama que puede acabar además con un ataque de la mafia al edificio Medam intentando volarlo por los aires, con lo cual los jugadores tienen que impedirlo porque, bueno, sí, pueden matar a muchos hombres serpiente malvados, pero a fin de cuentas hay mucha gente inocente, muchas oficinas y muchas empresas en el edificio Medam y hay que evitar un atentado de ese calibre. El ataque al edificio no acabó entrando en mi campaña, la cosa no acabó de cuajarse y acabó saltando por otro lado. Hay que tener en cuenta también que desde el momento en que los jugadores llegan a Nueva York y conocen el edificio Medam, existe la posibilidad de que les dé por investigar los sótanos. En cualquier momento en que los jugadores investiguen los sótanos, en los sótanos hay un portal al Congo. Y entonces, en el momento en que los jugadores entren ahí en el portal al Congo, automáticamente se dispara el escenario del Congo. Con lo cual, ese es un escenario que tienes que tener por lo menos preparado o esbozado, por lo menos para saber cómo arrancarlo, porque en cualquier momento de la campaña, en cualquier momento, no es que los jugadores decidan un día, bueno, vamos a los sótanos y tal y cual, es una cosa que va a ir sucediendo sesión a sesión, pero va a haber un momento en que los jugadores de repente van a saltar al Congo, y es una cosa que, bueno, que yo tenía ahí medio esbozada por si sucedía en cualquier momento. Entonces, lo que hice con este escenario de Nueva York, bueno, aparte, hay otra, que no se me pase, hay otra localización más que me moló mucho también, que es la mansión Medam, en Nueva Canaán, a unos 100 kilómetros de Nueva York, no sé, en el mismo estado de Nueva York, pero lejos de la ciudad, tiene Joshua Medam tiene una mansión de campo ahí de la leche, una pedazo de finca del copón, donde están intentando crear portales para ir a la Atlántida y donde tienen ahí, bueno, un templo de Yig, donde hacen rituales y toda la pesca. Entonces, ese sitio también me moló bastante. No mandé a los jugadores allí en medio de un ritual, que hubiera estado chulo también, desde luego, hubiera sido un escenote ahí de los jugadores viendo cómo Joshua Medam y sus acólitos ahí hacer un ritual de Yig, que vete tú a saber, hubiera estado chulo también, otra de las cosas que pudieron ser y no fueron, pero sí que es un sitio que me moló que los jugadores investigaran porque eran otra vez pruebas gordas de que, ostras, Caduceo está metido en un lío muy tocho. Entonces, yo lo que hice fue hacerme más o menos un esquema de cómo intercalar Nueva York entre los escenarios que iban sucediendo. Entonces, después de Bolivia, llegaban a Nueva York, les presentábamos el edificio, les presentábamos a Sapiro, les contábamos la verdad, que resulta que Caduceo trabaja para combatir a los hombres serpiente, ta. Entonces, después de eso, a los jugadores los mandas a una misión a Borneo. Y entonces, en la misión a Borneo, ya la veremos en el próximo vídeo, la misión a Borneo, la cosa se complica un montón porque, bueno, empiezan a ver que Caduceo
tiene unos comportamientos para combatir la noche interior, moralmente cuestionables, ¿vale? Y entonces hay una movida. Hay otra cosa chulísima en Nueva York, que es que en Nueva York, en el edificio Medan, está Joshua Medan. Lo veremos más adelante también, pero es la carta Joshua Medan es tenerla guardada. Después de Borneo a mí me entró ideal, es cuando me lo sugería la campaña y fue perfecto. Y es que cuando los personajes volvieron de Borneo, volvieron de mucha mala hostia, ya veréis por qué. Pero volvieron de Borneo de mala leche. Entonces, en el momento en que los jugadores están empezando a tensar la cuerda con Caduceo, de estos caduceos no son de fiar, estos caduceos son unos cabrones, es que combaten al mal, pero les importa la humanidad un pijo y están muy cabreados con Caduceo. En ese momento Joshua Medan le recibe en persona. Cuando Joshua Medan le recibe en persona, esa escena es brutal porque es que los jugadores salen de allí diciendo Dios, amo a este viejo, soy Caduceo 100%. Entonces los reconduces otra vez a meterles de nuevo en la vereda de Caduceo. Es fantástico. Eso ya os digo, ocurrió entre Borneo y Oklahoma. Sentimos esa escena justamente de Joshua Medan y fue fantástica. Entonces, más o menos, el esquema que me hice fue eso. Bueno, empezamos en Bolivia, vamos a Caduceo. En Caduceo os presento el edificio, os presento unos cuantos personajes, pues a lo mejor eso, a Sapiro, a Fran de Luca, tal, a los que te molen a ti más, los metes ahí, se los vas presentando y luego los mandas a Borneo. Entonces, cuando vuelven de Borneo, ya ahí se encuentran, tienen esa, en mi caso, tuvieron la reunión con Joshua Medan, que los recondujo un poco hacia Caduceo, pero antes de que se pudieran relajar, aparece la mafia. Entonces la mafia les empieza a malmeter. Con los de Caduceo no son de fiar, Caduceo son chungos, parece que están traficando con heroína y tal. Y empiezan las dudas con Caduceo. Sin tiempo a hacer nada más, se van a Oklahoma y resuelven el escenario de Oklahoma. Entonces, cuando volvieron otra vez a Nueva York, que ya os digo, entre la mafia, entre lo de Oklahoma vuelve a ser otra vez un poco raro. No es tan raro como Borneo, pero da la sensación de que Caduceo no acaba. Es raro, el comportamiento de Caduceo es raro y van teniendo sus dudas. Entonces aparece la mafia y les pide que les ayuden a saltar los muelles de Red Hook. Esa fue una escena chulísima de los jugadores por la noche asaltando los muelles. Fue una de mis escenas favoritas, cómo salieron de allí con los muelles en llamas y con la cara los cuatro de decir, madre mía, la que hemos liado, con unos mosquitos gigantes por allí, una cosa muy desquiciada, muy loca en una aventura pulp. Entonces, eso, entre medias de Oklahoma y el siguiente escenario, metí el escenario de Red Hook, la movida en los muelles con la mafia, para luego idea de mandarles a Islandia hasta que Nueva York se enfría, porque con la que ha liado los muelles se tienen que largar de ahí, les mandé a Islandia. Ya cuando volvieron de Islandia a Nueva York, ya no solamente la mafia con Red Hook y demás, es que cuando vuelven de Islandia, que vuelven ya, ahí sí que vuelven ya con unas dudas terribles acerca de qué es realmente Caduceo, quién es Joshua Medan y todas estas terribles dudas. Entonces es cuando utilicé a los dos personajes, a Matthew Lewis y a Eileen Parker, que tenían dudas acerca de lo que estaba pasando en Caduceo, habían conseguido unos documentos que le pasé a los jugadores, todas esas cartas incriminatorias de Caduceo y estas cosas, y eso les llevó a explorar la mansión Medan, colarse en la mansión Medan y ver algunos de sus horrores, para de ahí, sin duda, decidieron querer investigar el Caduceo a fondo y entonces se fueron para el Congo. Y ya con eso prácticamente abandonamos Nueva York. Porque aunque es verdad que volvieron alguna vez a Nueva York, ya sí que se desligaron totalmente de Caduceo y entonces los últimos escenarios, el de Calcuta y el de Santos en Brasil, ya los hicieron por libre. Entonces yo lo que hice fue preparar el escenario de Nueva York, en el que empiezas presentando el edificio, luego la trama de la mafia con los almacenes de Red Hook y luego al final, la trama de la mafia deriva a la historia del atentado en Caduceo. A mí me moló más lo de la exploración en la mansión Medan. Entonces, toda esa línea de después de la mafia, Red Hook, después investigamos la mansión Medan y entonces ya investigamos el edificio Medan ahí hasta las últimas consecuencias, toda esa línea de investigación y de aventura la fui intercalando con el resto de escenarios. Y eso es un poco, ya te digo, es un poco de trabajo que tienes a la hora de dirigir la campaña para trabajarte un poco
con qué ritmo y qué escenas quieres que vaya apareciendo Nueva York. Porque es un escenario muy chulo, en el que ya te digo, aparece la mafia, está el edificio Medam, están los sótanos del edificio Medam que son la leche, a lo mejor con un poco de suerte, si no es en Bolivia, es en Borneo, alguno de tus jugadores ha estado enfermo de la muerte, ya veremos en Borneo, y le tienen que hibridar, y eso es una cosa que le hacen en los sótanos. ¿Sabes? Hay una serie de cosas ahí cada vez más sospechosas con Caduceo que les va a acabar llevando a los sótanos y el escenario del Congo. Entonces, toda esa línea de aventura, de llegar al edificio Medan, conocer a los personajes, estar trabajando para Caduceo, pero entonces aparece la trama de la mafia, lo de los almacenes Red Hood que me encantó, luego de la mansión Medan, toda esa línea de trama que me monté en Nueva York, la fui intercalando con el resto de los escenarios de forma que me ocuparan prácticamente toda la campaña hasta que los jugadores realmente se desligan de Caduceo. Entonces, bueno, pues tuvo ese trabajo a la hora de montarlo para convertir, como te dicen en el manual, como te recomiendan, para convertir Nueva York en un escenario recurrente al que los personajes van volviendo y cada vez que vuelven se encuentran con otro poquito más de la trama de Nueva York. Ya os digo que os lo contaré seguramente más adelante en los escenarios. En este simplemente deciros que la presentación del edificio Caduceo, yo les quería mostrar eso, les quería mostrar eso, esa organización que trabaja en todos los lugares del mundo, que tiene agentes diseminados por todo el mundo, que está combatiendo la lucha interior por todo el mundo, que está luchando a los mitos de Chulu, que está consiguiendo objetos, artefactos y demás. Y lo quise presentar con eso, ese secretismo ostras, vais a entrar a ver a Caduceo de verdad, porque vais a entrar a los pisos secretos, a la planta 7 y la planta 8, en la que no para el ascensor, tienes que entrar a través de bajarte en la planta 6 y subir por las escaleras y utilizar llaves especiales, etcétera, ¿vale? Y luego la presentación de Caduceo me gustó mucho, eso que tenía yo en mente de lo que había visto en muchísimas pelis de periódicos, las pelis de periódicos donde está la redacción ahí a tope, todas las mesas, la gente trabajando, hablándose a gritos de unos de los otros, todo lleno de humo, los teléfonos sonando sin parar, y ya aprovechas también ahí para meterles algunas pinceladas, porque ahí les enseñas el mapa del mundo en el que hay unas cuantas chinchetas puestas y obviamente una chincheta está en Bolivia, pero ya ven que otra está en Borneo y otra está en Islandia, y entonces ya son pistas que les vas soltando acerca de lugares donde van a ir. Le colocas también un par de chinchetas, una en Siberia y otra en Berlín, ¿vale? Porque esas no van a tener ninguna relevancia en la campaña, pero les sueltas ahí algunas que sí para que los nombres les vayan sonando. A mí esas cosas siempre me han molado. Luego cuando aparecen en la campaña son cosas que han ido apareciendo y le dan más color y más sustancia ahí a la historia. Les ofrece Caduceo también un documento que tienen que firmar, donde les cuentan realmente en qué consiste Caduceo, les cuentan un poco las historias de los hombres serpiente, les vas metiendo ahí información. Y luego, bueno, dependiendo ya de lo... es una campaña también complicada en el sentido de que depende de lo proactivos que sean tus jugadores, de lo paranoicos que sean tus jugadores y de lo investigadores que sean tus jugadores, la cosa puede saltar de Caduceo por los aires bastante rápido. Aquí bueno, no eran especialmente investigadores, eran un grupo de jugadores en este sentido bastante dócil, sí que exploraban bien los escenarios, pero no se quisieron salir mucho de un poco del guión sugerido, y entonces, bueno, la verdad es que iban averiguando cosas, pero tampoco les dio por explorar muy a fondo el edificio, porque joder, los almacenes de Caduceo hay un montón de cosas que pueden encontrarse entre información que se haya traspapelado, como los antídotos de los venenos, como objetos alienígenas de los hombres serpiente, artefactos extraños de los mitos. Hay un montón de cosas que podían haber explorado, no les dio por ahí. Podían haber indagado más acerca de eso, de querer explorar más acerca de Joshua Medan y de los sótanos de Caduceo. No lo hicieron mucho hasta que se vieron ya muy abocados, porque realmente las pistas les empujaban para allá a lo bestia. Pero sí que es un edificio también, eso, que tiene mucho juego con todo el secretismo de Caduceo, y que sobre todo no hay que olvidar que ellos conocen el secreto visible de Caduceo. Ellos saben ya que Caduceo no es una organización de ayuda humanitaria
y piensan que saben el secreto de Caduceo, que es que Caduceo combate los mitos de Chulu y combate la noche interior, lo cual es cierto. Lo que no saben es el verdadero secreto de Caduceo, que es que Caduceo es una organización también de hombres serpiente. Entonces, ya os digo, en esta presentación fue esto, fue hacerles firmar el contrato con Caduceo, el verdadero, de luchamos contra los hombres serpiente, presentarles unos cuantos personajes y el aspecto ese frenético de gente hablando por radio con otros lugares del globo, preparando misiones, recibiendo informes, toda esa actividad. Ya para directamente Sapiro cogerles y meterles en un briefing, en una reunión y decirles, chicos, pues ahora que os habéis comprometido con Caduceo, os necesitamos después del trabajazo que habéis hecho en Bolivia, que esto es muy cool también, son los superhéroes, estos aventureros, y en Caduceo los alaban como si fueran los salvadores del mundo. Chicos, por lo bien que lo habéis hecho en Bolivia, nos vamos a subir un avión y nos vamos a Borneo porque ha salido una plaga de una hepatitis infecciosa tremendamente mortal y devastadora, conocida como la muerte amarilla en Borneo, y sospechamos que la noche interior está detrás de esto. Así que nos vamos para allá inmediatamente para ver si la noche interior está ahí, interrumpir sus planes y ver qué leche se está pasando en Borneo con la muerte amarilla. Y ahí arranca ya el siguiente escenario. Así que tras este primer escenario de Nueva York, que ya os digo, preparado para una trama que hay en Nueva York que se va intercalando con los escenarios de la campaña, pues ya directamente nos vamos para Borneo. Pero bueno, Borneo ya os lo contaré en el siguiente vídeo porque es otro de mis escenarios, lo voy a decir mucho, es uno de mis escenarios favoritos, pero es que realmente muchos de los escenarios de la serpiente de dos cabezas son de mis favoritos de la campaña porque todos tienen algún detalle, todos tienen algo pulp que es realmente alucinante. Así que nada, muchas gracias por haberos visto el vídeo hasta aquí. Espero que a los que queráis dirigir la campaña os resulte muy útil. A los que ya la hayáis jugado y lo estéis viendo para ver qué cosas hizo otra gente o qué otras posibilidades había o lo que sea, espero que os esté molando un montón. Y nada más, deciros que dentro de poco subiré el siguiente vídeo, que será ya el de Borneo, escenario de Borneo. Y nada, que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.